Y finalizando con las señales verticales, que ya ahí hicimos el repaso sobre las mismas, por su color, su forma y también su mensaje, llegamos a las señales informativas. Son estas las que podemos segregar y indicarle al usuario en su desplazamiento que tiene acceso, sencillamente nos informan u orientan acerca de lo que dispone en cercanía o sobre la banquina de servicio que tiene esa vía. Por lo tanto, vamos a encontrar un par más de estas que estamos nosotros indicando aquí y nos vamos a detener. Comúnmente esta es esencial, pocas veces reconocida, que nos indican o nos informan que es una señal informativa de detención del vehículo de pasajero o parada de ómnibus. Se la suele confundir con una reglamentaria muy parecida, pero nada tiene que ver de una con respecto a la otra. Sencillamente nos informan la parada del colectivo. Y como hemos observado, esto nos indica detención sobre controles de policía, terminal de ómnibus, en fin. También la que establecemos en base a la circulación, para determinar o nos informan acerca de dónde estamos trasladándonos, sobre qué vía es la que corresponde o que estamos trazando. En este caso, es el comienzo de una autopista y en la siguiente, de manera con un trazo oblicuo, es el fin o la terminalidad, el término de esa autopista. Esquema de recorrido, esto nos da también una orientación conjuntamente con esta. Una tiene un alcance preciso de ubicación de lugar o el objetivo hacia donde dirigirnos, y en este caso es una orientación donde nosotros podemos disponer dependiendo de la localidad que refleje ese cartel. También tenemos nomencladores que hacen referencia a la ubicación sobre los lugares o disposición de vías tanto nacionales o provinciales, dependiendo la razón de la figura que indique allí. Esta señal nos indica que nosotros nos podemos establecer en un establecimiento permanente, permitido girar, y también esta nos dan las direcciones permitidas. Vamos a pasar a la última señal. Hemos hecho el recorrido a partir del agente de tránsito y esta es la demarcación superficial u horizontal. En estas nosotros podemos observar esas marcas viales que están trazadas sobre la superficie, que también nos van a ordenar y nos van a orientar en base a lo que allí está reflejado, en la cual podemos distinguir por varias razones dependiendo su funcionalidad. En este caso nosotros lo podemos interpretar. Estas señales de demarcación horizontal tienen dos funciones específicas. La primera, de acompañar a la señal vertical que hace un ratito hemos trazado, dependiendo lo que indique ella, también puede estar reflejado en el sustrato o en la superficie, y nos imponen su propio alcance reglamentario en sustitución cuando ésta ya no esté. Quiere decir, en base a esto, nosotros podemos tener que esta señal puede ser el acompañamiento sobre la vertical, pero si no está la vertical, entran con alcance propio ese tipo de definición ubicada sobre superficie. Y nosotros lo podemos interpelar o interpretar a partir de la posición de la demarcación, su trazo y también su color. Y a partir de allí nosotros podemos empezar a ubicarnos en diferenciar cada una de las líneas superficiales que están o intervienen sobre una calzada. Las líneas longitudinales pueden ser de manera simple, que en este caso es una línea longitudinal porque atraviesa sobre el centro de la calzada, longitudinal a la línea de calzada, que sería la que está trazada aquí, la línea central, con ese tipo de pintura que está establecido en su plenitud
nos indica que es una señal longitudinal continua, lo cual la fusión estrictamente lo que establece esta línea superficial es que nosotros no podemos involucrarnos en el otro carril opuesto que viene en esa dirección opuesta. Si es que identificamos a esta vía de doble mano o de doble vía. La de abajo sería con respecto hacia una ubicación y de manera inversa sería la que disponemos arriba. Por lo tanto, el trazo central nos va a indicar si nosotros podemos establecernos y hacer un desplazamiento o un adelantamiento en base a la demarcación superficial aquí establecida. Esta línea longitudinal continua nos prohíbe hacer un desplazamiento hacia el otro lateral. No así esta línea longitudinal discontinua, que la podemos rápidamente diferenciar por su trazado, por su trazo. Están de atrasos, por lo tanto, nos indican que sí, dependiendo de que no haya injerencia de otro vehículo de manera frontal, podemos hacer los desplazamientos de adelantamiento con respecto a otro vehículo, lo cual nos facilita esa demarcación, que esa observación nos da la posibilidad de hacerlo con total plenitud. Quiere decir que estas líneas longitudinales trazadas en superficie también se condicen con su lugar donde van a estar ubicados. Si nosotros estamos cercanos a una circunstancia de peligro, como lo puede señalar una señal vertical preventiva, en su proximidad nosotros vamos a tener este tipo de indicación. Es decir, si estamos cercanos a un túnel, o una curva, o una pendiente, nosotros estamos en presencia de un peligro, por lo tanto, esa demarcación superficial nos determinará que nosotros no podemos hacer ninguna incursión hacia el otro carril. No así de manera en una vía recta, con total visibilidad, donde permita ese otro desplazamiento. La apertura de la demarcación superficial nos van a indicar también su función. Si ambas están adosadas, quiere decir adosadas que están pegadas o están ubicadas de manera junta de una con respecto a la otra, que puede ser una continua adosada a una discontinua o una discontinua adosada a una continua. Es decir, en este caso nosotros estamos atravesando una señal horizontal continua, por lo tanto nosotros desde acá para este lateral o de carril no podemos hacer adelantamiento, pero sí quienes se trasladan de manera inversa con esta modalidad indicativa superficial puede sí establecerse porque tiene adosada con respecto a quien no puede, a quien sí puede. Quiere decir que nosotros ante presencia, este usuario en presencia de una dificultad no puede hacer ningún adelantamiento o cambio de carril, pero sí cuando se sale de la misma. También podemos identificar esta línea superficial por su trazo y su separación, que nos van a indicar también de qué manera funcionan las mismas. Las demarcaciones hacen al uso de exclusividad de cada uno de los tramos. La línea transversal continua, ya no longitudinal, sino de manera transversal, nos va a indicar que pueden ser continua y también discontinua. Cuando estamos en presencia de un punto de llegada, que puede ser una esquina o una calle o una intersección, nosotros debemos tener presente de que quienes circulan con su vehículo tienen que pensar que en el ordenamiento jurídico quienes establece es la modalidad del desplazamiento del peatón. Por lo tanto, allí estamos en presencia, en cercanías, en ese cuadrante de la intersección, estamos en presencia de este tipo de demarcaciones. Por lo tanto, nos estarán indicando la posibilidad de darle lugar al peatón. En este caso, con respecto a una, es que en esta, a falta de señales verticales, tenemos que interpretarla como un pare. Y en esto, sencillamente, advertir si no viene nadie transitando, dependiendo de la prioridad, si tengo con respecto a esa intersección, disponer seguir o no. También, además de la línea superficial y todas las marcas, nos permiten su trazo dependiendo del origen
y las indicaciones que nosotros debemos interpretar. Podemos en cualquier desplazamiento tener líneas sobre la línea central, pero también podemos disponer otro tipo de marcas especiales que son las de flecha, lo cual nos permite una ubicación de traslado más seguro. Es decir, si yo tengo recomendado que hay un retorno para una localidad, yo puedo, a partir de la señal superficial, disponerme en el carril correspondiente para hacer ese retorno. También, sobre la demarcación superficial, podemos observar que la que nosotros anteriormente veíamos ubicada como señales verticales, preventiva o reglamentaria, también pueden estar, o de prioridad, marcada sobre la superficie. ¿Sí? Acá nos establece también el límite de velocidad. Puede estar o no el parante indicativo de la señal vertical o directamente estar trazado sobre superficie. El cebreado es un modo importante para que nosotros empecemos a ubicarnos. Tiene dos condiciones importantes. La primera es que el cebreado nos determina visualmente que ese trazado va a tener su origen, por lo tanto, el desplazamiento de ella nos van a ubicar en el segundo punto importante, que es su objetivo de canalizar la movilidad. Cuando nosotros tenemos de doble sentido, ese cebreado rápidamente nos van a ubicar sobre un lugar específico y exclusivo donde tenemos la participación de quienes avanzan de un lado y del otro, pero que con una circunstancia en media que nos indica que debemos tomar distancia. Es como un efecto isla, si se quiere. El cebreado interno sobre un sentido divergente, es decir, sobre la misma guía a la cual nos vamos a mover, pero que en este caso podemos no solamente referenciar los carriles, sino también observar hacia qué lugar podemos estar disponiéndonos para tener acceso hacia un lugar determinado u otro. Es decir, que yo acá ya sigo una línea que me permite llegar a una localidad y de manera divergente superar esta instancia de medianía con respecto a la otra, lo cual va a aparecer como una medida que se van a dividir en los tramos a lo cual nosotros necesitamos acceder. Y por último, este cebreado, que es marcación importante, también nos permite observar que estamos en presencia de un solo sentido, pero donde ambos movimientos van hacia el mismo lugar. Pero que esta línea exclusiva nos va a determinar que nosotros nos movamos con total respeto y exclusividad sobre los carriles indicados. Lo que estamos observando sobre la zona de estacionamiento nos indican prácticamente en qué momento y en qué lugar o cómo deberíamos nosotros disponernos sobre esa calzada. La demarcación nos involucra a pensar de que tenemos zonas de estacionamiento de manera diferente, que pueden ser a partir del paralelo, que es la más común, donde nos podemos estacionar de un vehículo, uno detrás del otro o anterior a otro, puede ser a 90 grados, ¿sí?, tal cual lo establecen las imágenes, o a 45. Y la línea que así se establecen es el régimen que nosotros debemos encauzar el vehículo en esa zona. El estacionamiento ya prohibido, hay una determinación con respecto al mensaje, pero también a la marca y la incidencia del color. El color demarcado sobre la acera o el principio de la acera, que nosotros le llamamos cordón, nos va a indicar si nosotros podemos establecernos allí o no. Por lo tanto, podemos verificar y observar de que si nosotros en este caso podemos estacionar o parar. Por supuesto que esta línea demarcatoria nos están indicando que nosotros tenemos prohibido. Puede estar también, sin tener esta demarcación, la señal que anteriormente veíamos con respecto a la señal vertical reglamentaria que nos indicaba no estacionar ni tampoco detenerse. Y en estas, así vemos como en cada una de ellas, y que va a depender también del modo de circulación de cada uno de los participantes de usuario. Quiere decir que el transporte de servicio público también tiene su exclusividad.
dónde detenerse y en qué lugares tampoco no disponerse. Por lo tanto, nosotros tenemos demarcación que hacen referencia a qué lugares deberíamos estacionar pero no parar y dependiendo quiénes lo deben ejecutar allí. Siempre va a haber establecimiento también de otra señal acompañada de una señal vertical reglamentaria.